arrancar entonces. Lo primero que les voy a pedir es que silencien los micrófonos, salvo Ricardo, por supuesto, Ricardo Romero y María Rosa Lojo. El resto les voy a pedir para ordenar y para que la transmisión salga lo más prolija posible, que silencien los micrófonos. Haremos una primera parte de diálogo, de charla con Ricardo y con María Rosa sobre el tópico que hoy nos convoca, que es la novela y el cuento. Esto, como siempre, es parte del ciclo de charlas y de encuentros que organiza la Fundación La Balandra para discutir cuestiones que se vinculan con el oficio de escribir, con el oficio del escritor, de la escritora, y todos los distintos actores y actrices que de alguna manera forman parte de este mundo literario, ¿no? No solo la gente que escribe, sino también los editores, los traductores, los libreros, los lectores, por supuesto. Pero antes de arrancar con la charla, con el tópico que hoy nos convoca y puntualmente con Ricardo y con María Rosa, le voy a pedir a David, que es el técnico, que es quien está detrás de cámara y de alguna manera el hacedor de esta sala que hoy nos convoca, a que nos cuente un poquito no solo cuál es la agenda que tiene la Fundación La Balandra para los próximos días, para las próximas semanas, otras actividades, sino también un poquito la metodología de trabajo que hoy vamos a implementar en esta charla. David, buenas tardes y adelante vos. Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Sí, bueno, como reitero el pedido de Gastón, que por favor mantengan sus micrófonos apagados hasta el momento en que se abra para la participación del público. Mientras tanto, quien les vamos a pedir que vayan haciendo uso del chat, apropiense del chat para ir dejando las preguntas que quieran hacerle a Ricardo y a María Rosa. Nosotros después, al momento de abrir el micrófono, vamos a coordinar para que todos puedan, dentro de lo posible, de lo que nos dé el tiempo, puedan ser respondidas. Les paso a comentar nuestras vías de contacto que tienen con nosotros. Bueno, para Instagram y para Twitter es @fundacionLB, para Facebook @lavalandra, en YouTube nos encuentran como Fundación La Balandra, y por supuesto por mail, info@fundacionlavalandra.org.ar o www.fundacionlavalandra.org.ar. ¿Sí? Les paso a contar un poco sobre las próximas actividades. Están abiertas las próximas fechas de la clínica narrativa, la inscripción, ¿sí? Es en la segunda quincena de abril, miércoles 28 y jueves 29 de 18 a 20 horas, y la inscripción se realiza mediante completar este formulario, que yo dejo el link ahora mismo en el chat. También tenemos Relatos de Vida con Silvia Itkin. Es una nueva actividad, un taller de escritura sobre relatos de vida, cuando los sábados 8, 15, 22 y 29 de mayo a las 15 horas, obviamente por vía Zoom. Es una actividad arancelada para el público en general, pero es gratuita para socios y socias de la Fundación. ¿Sí? Les dejo la información en el chat. Bien. Tenemos también el quinto encuentro de Tinta Fresca. El autor nos cuenta su libro. En el mes de mayo está como invitado Matías Fernández Bursaco, quien nos presentará su libro Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, Tusquets, de 2021. Cuando el sábado 8 de mayo a las 18 horas, recuerdo que siempre hablamos de hora argentina, ¿sí? Va a estar moderada por Gastón y también es por vía Zoom. Obviamente se tienen que inscribir en el formulario que van a encontrar, cuyo link van a encontrar en el chat. Bien, también tenemos el club de lectura, que hay una nueva actividad, charla en vivo, Martín Jaín y Mariana Travasio, y Javier Marín, ¿sí? Para conversar sobre el lanzamiento de Basura, antología de cuentos, ¿sí? De editorial Desde la Gente, que se edita este año, en el año 2020. ¿Sí? Esta es la obra destacada del mes de abril en el club de lectura. Como una muestra de la antología, invitamos a leer desde nuestra biblioteca virtual el cuento Dos bolsas de Tomás Downey. ¿Sí? ¿Cuándo es? Es el martes 27 de abril a las 19 horas. Va a moderar Maumi González, y es una actividad gratuita y abierta al público con inscripción previa. Bien, también los invitamos... No, un poquito más.
También invitamos, hay muchas actividades esta vez. Sí, muy bien. Les invitamos también a visitar la sala Julio Cortázar, cuyo link dejo en el chat. Y por el momento, una cosa más, un pedido más, que por favor, si tienen algún nombre de usuario extraño que los vuelva inidentificables en el Zoom, les pedimos por favor que cambien porque no queremos charlar con personas, entonces es muy complicado charlar con alguien que se llama como un celular. Entonces, Claro, les dejamos acá un link en el chat con un instructivo con cómo pueden hacer para cambiar el nombre de usuario. Y claro, ahora que sí, se Gastón. renombre. Gracias, David. Completísimo. Bueno, como verán, la Fundación tiene muchísimas actividades para todos los gustos. Y eso es importante lo que dijo David a lo último, que se renombren, porque después, cuando abramos el micrófono para que puedan preguntar o hacer el comentario que les parezca, podamos nosotros dar el puntapié y anunciarlos y presentarlos como corresponde, ¿no? Con el nombre y el apellido. Bueno, ahora sí vamos con la actividad. Este tópico de novela versus cuentos, si bien esto se trató en la revista La Balandra, que ahora la voy a buscar, porque fue la revista, la edición impresa en el número 5, que se hizo esta pregunta, ¿no? Novelas versus cuentos, si hay algunos géneros que gozan de mayor prestigio que otros, si hay prejuicios sobre algunos que sobre otros, si el mundo editorial, cuando edita, prefiere editar y publicar novelas porque entiende que es un género que vende más, que tiene más lectores, en detrimento del cuento, si la crítica literaria también considera que la novela es un género de mayor prestigio que el cuento, teniendo en cuenta también en nuestro acervo cultural que hemos tenido grandes cuentistas como Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges, que, bueno, que representan en el cuento una gran tradición de la literatura argentina. Este es el tópico. Por supuesto, es un preámbulo de lo que vamos a charlar con María Rosa Lojo y con Ricardo Romero. Hago un breve repaso por la biografía extensa de los dos. Yo voy solamente a nombrar lo más destacado, lo que considero más destacado, ¿no? Esto es totalmente subjetivo. Arranco con María Rosa Lojo. Nació en Buenos Aires, es escritora, investigadora, se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, actualmente es la directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura en la Argentina, en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. Es profesora titular de la misma universidad. Es autora, además, de una considerable y variada producción especializada en su campo de investigación, una obra paralela también que ha hecho en la poesía y en la ficción creativa. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano, gallego, tailandés y búlgaro. En 2015 fue nombrada miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo. Y en 2019 fue nombrada miembro de honor de la Real Academia Gallega. De Ricardo Romero también voy a hacer una breve síntesis de su biografía. Nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue director de la revista literaria Oliverio entre 2003 y 2006 y actualmente es editor de Gárgola Ediciones, donde lleva adelante la colección Laura Palmer no ha muerto y de Negro Absoluto, colección de ediciones Aquilina, a cargo de Juan Sasturain. Es editor, docente en la UNA, donde da taller de narrativa y de géneros, a cargo de la Comisión de Ciencia Ficción, y sus obras han sido traducidas al portugués, al italiano, al francés y al inglés. Estos son nuestros dos protagonistas, les doy la bienvenida y arranco por María Rosa Lojo. María Rosa, te hago la pregunta, el disparador. Si hay géneros que gozan de mayor prestigio, si la novela tiene mejor prestigio, mejor nombre, mejor cartel que el cuento, ¿qué te parece a vos? Y es relativo y depende de las épocas. Hay momentos. En principio, si vamos a la historia de la literatura, la novela no nace precisamente como un género muy prestigioso. Al contrario, le cuesta mucho imponerse. Y en el Río de la Plata
también cuesta mucho hacer entrar la ficción, aparte del control que tenía el Estado español sobre las colonias y la literatura que estaba permitida y la que estaba prohibida, eso influyó bastante. Hay un cuento muy lindo de Mujica Lainez, con una escena hermosa, ya que acabamos de pasar el día del libro, ¿no? Que cuenta cómo, a pesar de todas estas prohibiciones, el Quijote se contrabandea, y hay quien lee el Quijote con inmenso placer clandestino, pese a, bueno, a todos los impedimentos para que llegue. El hecho es que en el Río de la Plata, como te decía, cuando empieza la vida independiente, las primeras novelas que logran de alguna forma justificar su existencia y ser aceptadas, son las novelas históricas, que tienen mucho prestigio porque enseñan algo, se suponía que enseñaban algo. Esto es totalmente tramposo, porque, a ver, nuestra crónica fundacional, que es La Argentina manuscrita de Ruiz Díaz de Guzmán, entre otros textos iniciales, ¿no? Durante mucho tiempo se cree que esta crónica está basada en un episodio que sucedió el episodio de Lucía Miranda, por ejemplo, ¿no? Que es generador de toda una literatura en novela, en teatro, en poesía, etc. Y que es como un mito de origen de la sociedad rioplatense. No es un episodio histórico en realidad. Seguramente el cronista, Ruiz Díaz de Guzmán, se inspiró en sucedidos que le contaron, mezcló situaciones, mezcló tiempos, y elaboró esta crónica sobre la primera mujer supuestamente cautiva de los aborígenes, que es como una especie de Helena de Troya argentina. Argentina, proto-argentina, en aquel momento no había Argentina, ¿no? Pero bueno, es una Helena de Troya, que es codiciada, una española, codiciada por dos caciques indígenas. No hay ninguna prueba documental de esto, pero la gente en ese momento cree que es algo histórico, y como histórico lo toman las crónicas de los jesuitas. Y a partir de ahí, por ejemplo, basada en esta documentación, la idea es que se trata de un hecho histórico, y hay dos escritoras en 1860, que son Eduarda Mansilla y Rosa Guerra, que escriben sendas novelas que se titulan Lucía y Lucía Miranda, basadas en este episodio, presentándolo como novela histórica y fundamentando la razón de existir de esta ficción en esta cuestión, en este hecho, de que supuestamente estamos frente a la historia. Por eso Mármol también define a Amalia y la enfoca como si fuera una novela histórica, cuando en realidad no lo es una novela que habla del gobierno de Rosas, que todavía no ha caído cuando él la escribe. Y Mármol es un escritor político comprometido con Rosas, que escribe esa novela con intenciones claramente políticas, y lo escribe como Facundo escribe, como Sarmiento escribe el Facundo, ¿no? Son hechos, los libros en ese momento eran armas de combate también, eran hechos políticos. Ahora, el cuento pasa por periodos en la Argentina. En la revista Sur, a través de Borges sobre todo, y de Bioy Casares, el cuento va a tener un lugar especial, un lugar de privilegio. Pero bueno, la novela de todas maneras sigue siendo un género importante, vendido, sobre todo es un género de venta la novela, en Argentina y en muchos países. Lo del prestigio, como te decía, es relativo. Una vez que la novela se acepta y que el cuento se aceptan como géneros literarios modernos, el cuento es más viejo, si vamos al caso, que la novela. Bueno, es un poco una cuestión de preferencias, y las editoriales van a privilegiar uno u otro también según los puedan ubicar. La cuestión de mercado es muy importante en este aspecto en el campo editorial. En cuanto a las preferencias de los lectores y de los críticos es otra cuestión, pero en el campo editorial sí, esto es importante. Por otro lado, en el formato de las revistas literarias, que en Argentina durante bastante tiempo fueron muy fuertes, hubo algunas muy célebres, como El Escarabajo de Oro, por ejemplo,
Bueno, la revista Puro Cuento, que dirigía Mempo Giardinelli, fue una revista importante. El cuento es ideal para ese formato, para el de la revista. Y hoy día también en la web, que ha reemplazado a las revistas, digamos, la mayoría de ellas, tienen sobre todo un lugar en la web, que va desplazando cada vez más lo impreso. También el cuento y el microrrelato son géneros apreciados porque, bueno, se pueden leer, como decía Poe, bueno, de una sentada, se pueden leer de una vez, es más fácil seguirlos, y bueno, un cuento es tan buena literatura como una novela larga, simplemente es otro el formato, otra la extensión, otra la propuesta. La novela siempre es un mundo complejo, un mundo polifónico, un mundo multidimensional, donde hay muchos ambientes, donde hay diferentes tiempos a menudo, mientras que el cuento está mucho más focalizado en una situación determinada, en un conflicto que tiene que resolverse, y es una gran apuesta sobre todo por la intensidad. Esa es una diferencia así muy básica, pero no es diferencia de calidad. Entonces, bueno, la poesía, como es más corta, debería ser, y hay poesía corta, hay poesía larga, hay epopeyas, y todo tiene calidad, depende de cómo esté escrito, dentro de cada propuesta. Ricardo Romero, bueno, te doy la bienvenida formalmente y a vos, ¿qué te dispara este tópico de novela versus cuento? Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar a pensar un poco en el tópico, yo diría que desde mi lugar de editor, voy a arrancar pensándole un poco ahí de mi experiencia como editor, no es que uno prefiera la novela al cuento, sino que muchas veces por una cuestión de lógica de procedimientos y de formatos, el cuento es más difícil de vender. Pues vos una novela haces una síntesis y la presentas. Cuando tenés que presentar un libro de 8, 10, 12 cuentos, se hace más difícil. Lo mismo pasa con la prensa. Con la prensa siempre te pasa que porque claro, leen 1 o 2 cuentos y no podés hacer una reseña leyendo 1 o 2 cuentos, tenés que leerlo todo, si no, seguramente te vas a ir al pasto, digamos, hablando de cosas porque no leíste los otros cuentos. Una novela la podés leer un poco medio por arriba e ir surfeando su contenido, y incluso a veces te das cuenta que no se leyó por completo, pero bueno, más o menos se llegó a una idea general. Eso pasa un poco. Después saliendo de la idea de mercado, tiene que ver un poco con lo que decía María Rosa recién, esto de gustos y subjetividades, y para mí incluso es una cuestión de sensibilidades. Yo no creo que haya una preponderancia de la novela sobre el cuento en los lectores. Hay muchos lectores de cuento y muchos lectores de novela, y son lectores muy distintos. El lector de cuento me da la sensación, es un lector que no está leyendo un libro de cuentos, está leyendo 4 libros de cuentos de distintos autores, y esos libros pueden acompañarlo 6 meses, por ejemplo, 7 meses. El lector de novela en ese sentido va por una novela y hasta que no la termina no arranca otra. Estoy generalizando, ¿no? Pero quiero pensar un poco también en cómo se van gestionando. Estaba leyendo el chat. Cómo se van gestionando los lectores y cómo las editoriales piensan sus propios catálogos a la hora de decir, bueno, elegir el cuento o la novela. A mí, yo soy un lector de novelas, casi, o sea, leo muy poco cuento, pero eso tiene que ver para mí con una sensibilidad. Esto que hablaba María Rosa recién, de la polifonía, de los mundos más complejos. A mí el cuento me pone mucho, sobre todo el cuento clásico, el cuento redondito, el cuento en donde todo funciona, me pone nervioso. Yo como lector necesito que no esté todo bien armadito, todo cerrado, que haya puntos de fuga, digamos. Y la novela todo el tiempo te está brindando eso. Porque esos puntos de fuga son donde más rica va a ser mi experiencia. Como Bolaño decía, los grandes libros esto del salto a lo desconocido. Y no quita que la experiencia sea muy intensa tanto en el cuento como en la novela. Tiene que ver con qué tipo de intensidad le interesa a uno.
A mí yo estoy leyendo ahora una novela en 3 tomos, en total deben ser 1000 páginas, y yo disfruto mucho eso acompañando un libro durante un mes y medio, ponele. Pero, y los autores de cuentos que me interesan, como se me ocurre ahora M. John Harrison, son autores que trabajan el cuento de una forma más lateral, en donde no está todo tan cerrado, son casi, uno termina sus cuentos y dice, "Pero, ¿qué leí? ¿De qué trata esto que leí?". Tiene esa cosa, tiene algún que otro punto de fuga. Pero esa es mi relación con la lectura y también con la escritura. Básicamente escribo novelas, salvo un libro de cuentos que escribí hace mucho tiempo, porque estaba probando armas, probando herramientas. Bueno, a mí me funcionó así. Y a muchos otros escritores les pasa un poco eso también. Escuchándote, Ricardo, hablar bueno, de esta novela en 3 tomos, de la última tuya que tiene 800 páginas, uno no puede dejar de lado la cuestión temporal, ¿no? O sea, escribir una novela implica una especie de convivencia con la trama, con la historia, con los personajes, con las escenas, por mucho tiempo, por años. El cuento es todo más efímero. Pero más allá del tiempo que tarda en escribirse una novela o lo que lleva un cuento, también está lo fáctico del escritor de tener esa disponibilidad de tiempo, ¿no? La realidad hoy obliga a que cada vez se tenga que trabajar de más cosas para poder subsistir, ¿no? Digo, eso condiciona también, digo, la novela demanda una temporalidad mucho más exigente, si se quiere, mucho más rigurosa para el escritor que lo que demanda un cuento. En mi experiencia, sí. De hecho, ese libro de cuentos que yo tuve, que yo escribí, lo hice en una época en que trabajaba 11 horas por día y trataba de encontrar en los espacios algo de escritura que me contuviera y que no me desbordara. Cuando más o menos me ordené un poco, uno sigue trabajando y teniendo muchos kioscos y tratando de sostenerlos a todos, pero la novela es lo que me tira. Además, cuando estoy escribiendo una novela, me parece que lo interesante es que uno entra a habitar no solo un mundo, un universo, también entra a habitar una sintaxis, empieza a pensar con una lógica, hay una poética que te empieza a habitar y eso te acompaña todo el tiempo. Y la sensación que yo tengo con la novela es que ese acompañamiento yo puedo pasar un mes y medio sin abrir el archivo de la novela y haber estado todo el tiempo habitando, dejando que algo se procesara en mí para poder sentarme después. Me parece que sí, tiene que ver con una lógica, para mí la novela, la escritura en general, pero la novela en particular exige disciplina, exige voluntad. Pero son como ejercicios imaginativos, No es apto como una para cuestión ansiosos. militar. No es apto para ansiosos la novela. Y no. María Rosa, la novela y el cuento tienen, pues, obviamente, técnicas muy distintas, ¿no? Vos hablabas recién, María Rosa, de la intensidad que demanda el cuento, ¿no? Un cuento, además, tiene que tener, es casi como una fórmula matemática, ¿no? Tiene que ser perfecto, no le tiene que sobrar nada. La novela, al tener el factor cuantitativo de su lado, puede ir generando esto de la multiplicidad de voces, de las escenas. Si tuvieses que recomendarle a alguien que se lanza a escribir, a la literatura, y no maneja ninguna de las técnicas porque está aprendiendo, ¿qué le dirías? ¿Por dónde tendría que comenzar? Tendría que comenzar por los mejores libros que pueda conseguir. Eso sin duda, en los dos géneros. A ver, yo ahora estoy dando justamente un curso de ficción histórica para Random House España. Y uno de los textos que estuve releyendo con motivo de ese curso fue Guerra y Paz, de Tolstoy, que es una obra larguísima, monumental, y de la que no te podés ir. Realmente, bueno, Ortega y Gasset lo dijo muy bien, que escribió sobre la novela, ¿no? La novela como un mundo que te captura. Es un lugar en el que te quedás a vivir, y eso te pasa como lector y te pasa como escritor.
Y bueno, en Guerra y Paz hay de todo. Hay diferentes tiempos, hay multiplicidad de personajes, hay situaciones muy distintas, pasás de una escena de salón al campo de batalla, hay pobres y ricos, hay ensayo, reflexión, poesía, filosofía. Ya que estamos, porque las fechas lo dan, voy a recordar a un escritor argentino, de cuya muerte se cumplen 10 años, Ernesto Sábato, autor de una gran novela. No es que las otras sean malas, pero esta en particular, sobre héroes y tumbas, quedó en la historia como una de las grandes novelas argentinas y latinoamericanas. Sábato además escribió sobre lo que para él es la novela, o era la novela, y polemizó bastante con Borges, porque lo que le critica a Borges es un poco algo que vos dijiste en cuanto a la presunta fórmula matemática del cuento, que tampoco Borges la aplicaba. Hay cuentos de Borges que no tienen que ver solo con el cumplimiento de una intriga, tipo La muerte y la brújula. El Sur, por ejemplo, es un cuento de otra índole, y bueno, tiene muchos cuentos así, el mismo Informe de Brody, tienen que ver con otros temas, con dicotomías como civilización y barbarie, con pasiones. No siempre Borges escribió cuentos tipo fórmulas matemáticas, pero sin duda que el cuento se presta mucho más a un tipo de estructura simple, quiero decir nítida. El cuento clásico, como dijo recientemente Ricardo, mientras que en la novela hay opacidades, hay ritmos muy diferentes, hay momentos de remanso, hay momentos de aceleración, hay vueltas hacia atrás, hay prolepsis, hay viajes hacia adelante. Y Sábato lo que defiende de la novela frente a los que la atacan, porque supuestamente no se pueden escribir páginas perfectas, la novela incluye lamentablemente para Borges la imperfección, por eso Borges decía que él no había escrito novelas, porque la perfección y la novela se contraponían. Bueno, lo que podemos preguntarnos desde la estética de hoy y desde la estética de Sábato, bueno, ¿y qué es la imperfección? ¿Y qué problema hay? ¿Por qué no apostar a una estética de lo inconcluso? ¿Por qué tiene todo que estar perfectamente cerrado? Que ley mosaica lo prohíbe, decía Sábato, ¿no? Cuando hablaba de las preceptivas que limitaban a la novela. También Paul Valéry era otro escritor con el que polemizaba cuando Valéry criticaba la novela. Sábato lo que propuso, siguiendo el pensamiento romántico, era la concepción de la novela como totalidad, la novela cósmica. La novela total es la novela que es un mundo, que realmente propone incluir todos los géneros, ser una mezcla de epopeya, de mito, de historia, de ensayo. Te voy a leer acá un párrafo que seleccioné de Abadón el Exterminador, porque resume la concepción que Sábato tenía del arte y resume la concepción de la novela cósmica, que practicó no solamente Sábato, sino uno piensa en Rayuela de Julio Cortázar, piensa en la novela Mandala, piensa en Adán Buenos Aires, grandes novelas argentinas que un poco siguieron esta línea. Dice acá en Abadón el Exterminador: en realidad sería necesario inventar un arte que mezclara las ideas puras con el baile, los alaridos con la geometría, algo que se realizase en un recinto hermético y sagrado, un ritual en el que los gestos estuvieran unidos al más puro pensamiento y el discurso filosófico a danzas de guerreros zulúes. Una combinación de Kant con Jerónimo Bosch, de Picasso con Einstein, de Rilke con Gengis Khan. Me parece una muy buena y provocadora definición de lo que una novela puede llegar a ser, no de lo que debe llegar a ser. No todas las novelas tampoco tienen por qué ser novelas con esa aspiración absoluta de totalidad, pero sí son poliédricas, aunque sean novelas más cortas, aunque tengan ambientes más limitados. Para mí la novela es un formato de poliedro, y son las que disfruto leer. Ahora, también debo decir que si bien un cuento considerado individualmente, sin duda que es un proyecto más breve y menos complejo, un libro de cuentos es un proyecto bastante complejo que también requiere
mucha paciencia, mucho tiempo, mucha decantación, y ese sentido del desconcierto, que no aparece tal vez en los cuentos clásicos, pero aparece en muchos contemporáneos. No sé, en la pandemia estuve leyendo, por ejemplo, a Lucía Berling, que me encanta, es una escritora extraordinaria, que te deja siempre sorprendido con esa sensación de algo que no termina de cerrar, que es lo desconcertante, es lo que desautomatiza, lo que descoloca, ese regusto de insatisfacción abierta. Y está bien, eso también puede ser el cuento. Hablaba Ricardo recién, María Rosa, claro, el cuento, un cuento, pensando que no siempre escribir termina derivando o deviniendo en una obra. La obra en sí, cuando uno piensa en cuentos, piensa en una serie de cuentos que completan una obra. Y a que a lo mejor en ese entramado de cuentos, la temporalidad, que fue uno de los primeros recursos por los que estuvimos charlando, termina siendo algo más complejo y de más larga data que escribir una novela. Ahí entonces esos dos universos, el de la novela y el del cuento, no serían tan dispares en ese caso, ¿no? Yo pienso en, por ejemplo, y es un proyecto que intenté hacer y todavía no está publicado, pero bueno, lo terminé, cuentos encadenados. Los cuentos, yo empecé escribiendo un libro de cuentos y me di cuenta de que necesitaba vincular las historias y unas me fueron llevando a otras. En realidad todas formaban parte de un mismo mundo, pero con el desafío de que tenían que ser historias que se pudieran leer cada una individualmente, pero que a la vez remitieran con ecos, con anticipaciones, con proyecciones, como un rompecabezas a las otras historias del libro. Ese fue el desafío reciente de tiempos de pandemia, al que me estuve abocando. Y en general mis libros de cuentos han tenido algún eje ordenador. Por ejemplo, no sé, Historias ocultas en la Recoleta y otro que estoy por publicar ahora sobre personajes del cementerio. El eje ordenador que tuvo fue, bueno, el espacio, personajes que estuvieran enterrados en el cementerio de la Recoleta, y la verdad que fueron todos cuentos bastante complejos de escribir, porque así como Edgar Lee Masters compone esos inmortales epitafios de Spoon River, bueno, de alguna forma los cuentos de ese libro tenían esa función también, ¿no? Condensar vidas. Un cuento puede hacer eso, puede ser biografía condensada también. Claro. Claro que siempre el punto de mira, el foco, suele ser único, mientras que el punto de mira de una novela muy a menudo es un punto de mira diverso, y aunque el narrador sea omnisciente, se puede focalizar en diferentes personajes, y aunque sea un narrador en primera persona, siempre se filtran las voces de otros, en una afluencia de diálogos, en diversas escenas, siempre aparecen segundas, terceras voces, otros personajes, en fin. No sé si he contestado la pregunta o si me perdí. Sí, no, está muy bien. Ricardo, te quería consultar si lo que determina también que algo termine siendo una novela o un cuento es la propia historia que uno quiere contar. Más allá de si lo cuenta en primera persona, lo cuenta en tercera, si el personaje tiene una voz particular, un perfil particular, si lo que termina determinando, lo que termina definiendo que algo termine siendo un cuento o una novela es la historia, más allá del deseo del propio autor. Mira, eso no sabría si decirte, no creo que sea tan fácil de determinar eso, porque para mí toda historia que aparece, y hablemos de historia, pero también puede ser un personaje. A veces una novela o un cuento no arranca por una historia, vos tenés un personaje, una voz que se te impone y la querés seguir. Yo no sé si hay ahí una marca, a veces tenés argumentos muy largos y sobre todo, por ejemplo, en el taller de ciencia ficción, cuando trabajamos, y a veces vienen con mundos enteros para tratar de meter en un cuento, y bueno, es medio difícil que puedas tomar algún elemento de todo ese mundo que querés contar y entrar por ahí, fíjate, bueno, tratar de contenerlo en unas 20, 30 páginas, que es lo que trabajamos por ahí en estos momentos en el taller. Pero, porque
esto que hablaba hace un rato María Rosa, por ejemplo, respecto a la perfección y la imperfección. Yo siempre que tenemos esa dicotomía entre lo perfecto y lo imperfecto, siento que a la hora de pensar una novela, a mí no me sirve, porque la perfección y la imperfección parecen referirse a un tipo de maquinaria, a un artefacto. Y a mí me gusta pensar en la novela como un organismo, como algo que está vivo. Entonces, yo prefiero pensarla en esos términos. Porque incluso en el momento de la escritura, algo va cambiando todo el tiempo y uno va cambiando. Sobre todo cuando la novela, en el caso de Big Rip, de mi última novela, me llevó 4 años, yo lo que más me interesaba era percibir el cambio que se producía en la escritura y el cambio que se producía en mí. Es una experiencia de escritura que a mí me interesa particularmente. Entonces, cualquier historia que se me ocurra, cualquier personaje que me venga, seguramente yo voy a tratar de extenderlo a través de una búsqueda. Puede ser una novela de 80 páginas, como me pasó con La habitación del presidente, o puede ser Big Rip. Por lo tanto, no creo que haya a priori un elemento en donde uno puede decir, bueno, esto va a ser un cuento o esto va a ser una novela. Al menos en la manera en que yo trabajo. Si yo tengo todo cerrado, si yo sé a dónde voy, seguramente no lo escriba. Mira. Yo necesito No te buscar, gustan las necesito... estructuras previas. Viste que uno a veces, tenés ejemplos de escritores que necesitan Sí. un esquema de trabajo para abordar una historia, ¿no? Para empezar a escribir. Claro, bueno, a mí no ese tipo de procedimientos, esa manera de trabajar y de enfrentar la escritura no me sirve. Me quita no iba a decir placer, pero sí me quita el deseo, digamos. No quiero ir por ahí hacia... Si yo ya sé a dónde estoy yendo. Yo Yo quiero solo meterme sabés en algo siempre, que no sepa sabés dónde voy a siempre. terminar. Eso te iba a preguntar, si sabés siempre que empezás a escribir a dónde querés terminar, que no siempre sucede que terminás en ese lugar que previamente deseabas llegar, ¿no? Pero que más Sí. o menos sabés más o menos para dónde querés ir. Eso lo Sí, tenés. yo lo que digo siempre es que el texto siempre es más inteligente que nosotros. Entonces, lo mejor que puede pasar es no llegar a donde vos esperabas llegar en un principio, sino que llegar a un lugar distinto, seguramente más lejano y más complejo de lo que vos podías llegar a proponer con tus intenciones. ¿Cómo De se hecho, mantiene el sí. tono de la redacción, de la historia, en una novela de 800 páginas? Es llamativo, ¿no? ¿Cómo lo lograste? No lo logré, básicamente no lo logré. No, justamente la experiencia pasaba por ahí, cuando las estructuras empezaban a cerrar, intentar romperlas. Entonces, no sé cuántos personajes tiene la novela. Es una novela coral con muchas... Ahí Claudio está contando los personajes. Yo perdí la cuenta y cada vez que empiezo me pierdo en algún recodo, termino en cualquier otro lado. Así que decidí renunciar a eso, porque me interesaba esa experiencia de escritura, ¿no? Una puesta en abismo de la novela, que además tiene que ver con los temas y las ideas que me rondan a mí, me rondaban a mí cuando me senté a escribirla. Pero si me permiten, yo quería leer también un parrafito de una gran novela argentina que Sí, para por mí es supuesto. Donde yo no estaba, de Marcelo Cohen, que también es una novela grande, tiene 700 páginas, transcurre en el delta panorámico, que es un mundo, y en un momento el personaje que lleva un diario, el narrador, dice: hay arte que crean pequeñas realidades despejadas, objetos en miniatura que una vez asimilados se establecen en el sistema digestivo del alma, inalterables, radiantes, de modo que el alma los lleva ahí siempre, y muy a gusto, como en algunos cuerpos queda para toda la vida una bala recordando, cuando es preciso, el ruido del disparo y la perplejidad de la herida y el color del cielo en aquel momento. Pero otras artes son fungibles, desmenuzables, y pueden evacuarse una vez digeridas, porque para deshacerse y transformarse están hechas, para impregnarnos químicamente, se diría, pero también espiritualmente, como industrioso, desesperado, insuficiente y al fin alegre intento de reproducir la infinitud de las cosas y los hechos, es decir, menuda presunción, producirla de nuevo.
como larga acción de gratitud a la corriente ciega pero generosa de la cual salimos, en la cual estamos, donde querríamos bucear y que no tiene fondo. El tributo es inventarlo todo. Interesante, ¿eh? Es una novela preciosa, la de Marcelo Cohen. Y me parece que ahí hay un poco, la clave un poco para pensar también en esta intensidad particular de la novela, ¿no? Recién María Rosa hablaba de la novela total. Todos podemos encarar novelas total sabiendo que va a ser un fracaso, que vamos a ser derrotados por el mundo, digamos, que queremos contar. Y me parece que esa es una de las experiencias más intensas que uno puede tener como lector y como escritor. Por eso voy siempre hacia la novela. Mi relación con el cuento también ha pasado como a María Rosa, que los cuentos, el único libro de cuentos que tengo, tantas noches que como sean necesarias, están unidos por una noche en donde transcurren todas las historias. Casi que se podría pensar como una especie de novela encubierta. Y es lo que me pasa con el cuento. Hoy que nombraba a M. John Harrison, él hace algo muy curioso con los cuentos, porque uno puede leer sus cuentos y después cuando lee sus novelas descubre que muchos de sus cuentos eran protonovelas, o sea, eran aproximaciones a un mundo que él varios años después va a desarrollar en una novela. A mí me funciona un poco así. ¿Big Rip surge de un cuento? No, otros textos han surgido, pero dentro de Big Rip cada cuento o cada idea más cercana a la lógica del cuento se fue fagocitada por la idea general de la novela. María Rosa, ¿cómo es tu metodología de trabajo al momento de escribir? Si la historia de alguna manera te condiciona el tipo de género que vas a abordar, o te dejas llevar, también un poco como contaba Ricardo, que la propia historia y los propios personajes o la voz narrativa te vaya indicando por qué camino vas a transitar esa historia. Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de decir Ricardo en cuanto a la motivación para escribir. Para mí es una aventura, es un proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento. Siempre los libros suelen ser mucho más complejos de lo que nosotros creemos que van a ser. Y siempre fracasamos de alguna manera, tiene toda la razón. Es decir, en todo libro hay un proyecto que quedó a medias, es el mejor borrador que pudimos conseguir, un poco. Y en algún momento tenemos que salir del libro, no podemos quedarnos en un libro para siempre. Pero es así como él dice, los personajes además, si realmente nos dejamos arrastrar por nos dejamos llevar por la historia, que siempre es un territorio inexplorado y es mayor que la conciencia, que tenemos de ella, siempre los personajes van a terminar tomando decisiones, más allá de lo que nosotros creímos que iban a hacer. Con las novelas a mí me ha pasado de empezar de una manera, o sea, siempre te armás un andamio de alguna forma para poder seguir adelante, pero los andamios los tenés que desarmar, como pasa con las construcciones, ¿no? Y te queda otra cosa, es la verdad, te queda otra cosa distinta de lo que habías pensado que ibas a hacer. Por suerte es una cosa distinta. Eso Porque pasa ese es el mayor incentivo para escribir. Pasa más en las novelas. En el cuento uno no deja tan libre albedrío de los personajes y de las escenas. Digo, ¿tiene todo más atado antes de comenzar a escribir el cuento? Más o menos. Mis cuentos tienen también mucho que ver con personajes. Siempre pienso en personajes más que en situaciones cuando hago narrativa. Así que es relativo. Borges necesitaba, según decía él, tener el final. Cuando tenía el final de una historia, de un cuento, ya sabía cómo escribir el cuento. Sabía que había que poner algo en el medio. Es relativo, no sé, a mí no me funciona tan así. No me funciona tan así. Así que yo creo que la exploración es lo más interesante que tiene escribir. Y me pasa mucho además con la impregnación de voces. Por ejemplo, no sé, en una de mis novelas, Árbol de Familia, que es una obra que tiene que ver, obviamente, con esa temática,
con los que son el entrelazamiento de ramas familiares, hay una narradora que soy, y no soy yo, porque es un libro autoficcional, pero no literal, como la autoficción no es literal, y que no aparece por sí misma demasiado en el libro. Lo que importa es la familia, es el entrelazamiento del cual está hecha esa voz narradora. Y yo lo que sentí en muchos momentos de la escritura de esa novela es que de alguna manera me la dictaban, que había un sujeto plural de relatos que yo había escuchado, de voces que había oído de niña, voces que no eran mi voz, eran otras, y que se sumaban como en una gran corriente. Y el álbum es un árbol, pero es un álbum que tiene como hitos que son diferentes personajes que van componiendo un todo. Y bueno, yo no sabía de antemano cuántos personajes iban a ir ahí, cuántos iban a quedar, qué es lo que iban a hacer. Los esquemas que armo son muy generales. Y a veces las novelas llevan varias escrituras. Me pasó, bueno, con Finisterre, que empecé creyendo que iba a escribir las contramemorias de Manuel Baigorria, que fue un personaje histórico del siglo XIX muy de segunda línea, un tránsfuga que vivió entre los indios 20 años, y terminé escribiendo sobre personajes ficticios que viven con Baigorria, que es sobre todo una mujer, que es una cautiva, pero la novela no está hablada desde Baigorria, está hablada desde otro lugar. Está contada de otra manera muy distinta, si bien hay una experiencia común, que es la del exilio, el extrañamiento, la enajenación y la búsqueda de la identidad. Eso sí es común, pero no la manera de contar la historia. Y bueno, a veces hay que empezar de vuelta, a desarmar lo que se había armado y tomar por otra parte. Y eso es magnífico, es lo que me lleva a seguir escribiendo. Yo tampoco vivo, nunca pensé en vivir de la literatura, no lo veo como una actividad que se pueda someter a tiempos fijos de entrega, a horas de oficina. Vivir de la actividad académica, sí, dentro de lo que se puede vivir de eso. Ya sabemos que los investigadores no nos hacemos ricos, ni los profesores. Eso es algo, bueno, más sujeto a plazos, a tiempos, etc. Y como soy una apasionada del trabajo, a mí no me pesa el trabajo artístico, siempre encuentro un momento para hacerlo, me dejo llevar por la búsqueda. Así que me parece que ese espíritu de búsqueda es lo que sostiene la creatividad. No sé si hubiera podido, yo por lo menos no hubiera podido hacerlo de otra manera. Para mí el incentivo es ese. Ahora que... Sí, Ricardo, querías decir No, algo. que iba a decir lo que contaba recién María Rosa, me hace acordar a el libro de Navíos y Borrascas de Daniel Moyano, que es una Sí, un novela gran de escritor. muy buen escritor y sobre todo escritor de cuentos. Ha escrito cuentos maravillosos que incluso se pueden encontrar en la web algunos, como Para que no entre la muerte o Cantata para los hijos de Gramsciano, que son textos preciosos. Pero también escribió novelas y en el caso del libro de Navíos y Borrascas es muy interesante porque él contaba que él quería escribir una novela sobre la experiencia del exilio. Un día se cruzó en Madrid con unos argentinos que llevaban un ombú adentro de una bañadera. Y dijo, quiero escribir la historia de estos personajes que tuvieron que exiliarse, como él estaba exiliado. Y en un momento dice, bueno, pero primero tengo que decir cómo llegaron. Y entonces hace subir a estos personajes en un barco que parte de Buenos Aires hacia Barcelona. Y la novela entera es el viaje. La novela termina cuando llegan. O sea, el proyecto que implicaba hablar del exilio se desarmó y se convirtió en esta novela del viaje hacia el exilio. Y la novela tiene eso, digamos. Justo en esa novela él se pregunta dónde empieza verdaderamente una historia, dónde empieza una naranja, una mujer desnuda. Y me parece que estas son preguntas que la novela está dispuesta a transitar, no a responder, sino más bien a transitar. Ahí después me quedaba con esto de los proyectos que fracasan, ¿no? De las ideas que de alguna manera motorizan a ponerse a escribir un cuento, una novela, que después obviamente son
historias que después se bifurcan y mutan en el propio proceso de creación, y me estaba pensando, digo, al final soy un lector de proyectos fracasados, digo, de historias que... soy un lector de proyectos que se han truncado en el medio y que a mí me han resultado maravillosos conociendo a los autores, ahora sé que han tenido otro tipo de ideas. Gastón, Sí. disculpame la interrupción, pero el tema de cómo se sigue corrigiendo después de publicar. Estas Claro. novelas de las que hemos hablado, o sea, a ver, sobre Héroes y Tumbas, Sábato la corrigió durante 20 años. Yo eso lo sé porque hice la edición, fui la coordinadora de la edición crítica, lo trabajó Norma Carricaburo, todo el tema de las correcciones, etc. Estuvo 20 años con ese libro. Y pasa con muchas novelas. Claro. Mientras se pueda hacer, los autores obsesivamente van a seguir echando manos. Sí. Y a veces para empeorarlas, a veces para empeorarlas. Sí, perdón, pero, María Rosa, pero ahí no acompaño. Yo una vez que me la saqué de encima, no volvés al texto. Ya no es mi problema, yo no voy a bueno, meter mejor una así, coma más, ya está, está listo, bien, no, ya yo fue. tampoco, yo tampoco ¿No lo volvés hago. ni a leerlas? ¿No volvés ni a Pero, leerlas? Yo no, leerlas no, la verdad que no he leído fragmentos o algunas cosas, sí, porque por distintos motivos uno tiene que volver al texto, pero a leerlas así, no. No. Después de tanto tiempo, cuando uno le dedica mucho tiempo, mucha energía, porque además la idea es de fracaso, pero tal vez la palabra más precisa sería de derrota, ¿no? Porque y la derrota en su acepción también de camino, ¿no? De un camino que uno siguió. El tema es que uno en algún momento dice, bueno, yo no puedo ir más allá, y la novela sí. La novela Claro. siempre puede ir más allá, vos no. Se independiza del autor, la novela después hace su propio camino, y después cada lector claro, encima la interpreta con sus propios recursos y la manera que Sí. también. Abrimos el micrófono para que la gente pregunte. Voy primero con David. David, si sabés que la gente preguntó, hizo preguntas en el chat, ¿vamos con vos o con la gente que quiera abrir Perfecto. el micrófono y preguntarlo o hacer algún comentario? Bien, invitamos a Carlos Pérez de Villarreal, quien hizo un par de preguntas curso de la charla, que active el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, mi idea era, en principio, preguntarles tanto a María Rosa como a Ricardo, ¿qué diferencia tienen ustedes en cuanto a la primera y la tercera persona? Por supuesto que hay diferentes características entre ellas dos, pero ¿cuál les interesaría a ustedes trabajar? si puedo contestar yo, no sé. Yo Sí, María Rosa, diría, sí. Carlos, que no tengo una preferencia, depende de la historia. Hay veces en que he tomado una tercera persona, pero siempre, en general, es una persona que se focaliza, aunque sea una tercera persona omnisciente, en realidad es una tercera persona focalizada en personajes. Y a veces es primera persona. Por ejemplo, la novela Una mujer de fin de siglo está escrita en 3 partes, cada una a cargo de un narrador o narradora en primera persona. Depende del libro. Y cada persona tiene su desafío, depende desde dónde queremos narrar determinada historia, cómo queremos componerla. También de La Princesa Federal hay una tercera persona, no, en realidad hay 3 también, hay 3 personas. Un narrador que es Gabriel Victorica, que habla en primera persona, pero en realidad nos está presentando el diario de otra persona, que es Pedro de Ángelis, y por otro lado está entrevistando a Manuela Rosas, que le va a contar cosas que tienen que ver con el diario de Pedro de Ángelis, pero que también lo contradicen. Así que lo que va a hacer el lector o lectora al final es armar un rompecabezas y verá lo que le sale de todo eso. Justamente la gracia de la novela es que no da ninguna respuesta, lo que hace es abrir interpretaciones. En general a mí me gusta la pluralidad de enfoques, lo suelo usar en las novelas. Todas las personas son buenas, depende de lo que se quiera decir y cómo. Sí, yo a eso sumaría un poco, pensaría, volviendo a los procedimientos, ¿no? Los procedimientos nunca están antes que la historia o que los personajes. Claro. Los procedimientos aparecen
justamente de la mano. Me parece que a mí la separación entre forma entre forma y contenido me parece una separación un poco artificial, arbitraria, con la que nunca me sentí cómodo, porque una historia es como se cuenta. Por lo tanto, y un personaje es como se cuenta. No es solo, porque un personaje no es solamente una voz que tiene determinados shades o determinadas manías de oralidad o de escritura. Es una mirada, principalmente es una perspectiva sobre un mundo. Y eso se va construyendo al mismo tiempo que la historia. Me parece que son cosas indivisibles. Gracias. Bien, seguimos con Laura Bertolé. Laura. Hola, hola. Acá estoy. Ahí estás, te Hola. escuchamos. ¿Cómo les va? Muy Hola. linda la charla. ¿Cómo están? No, yo más que nada quería preguntar qué piensan al respecto de estos, de la forma de los géneros, si esto permanece estático, el cuento y la novela, o están apareciendo hoy como estas mezclas más híbridas, y si piensan que la literatura empieza a tender un poco hacia eso, ¿no? A que cada género va tomando recursos de los demás para terminar armando una forma que ya no es tan fija o clásica como se veía antes. ¿Puedo empezar? Sí. Sí, por sí, favor. adelante, Ricardo. Sí, Laura, yo creo que sí, es bastante cierto lo que decís, sobre todo, y a mí me interesa particularmente, la idea de hibridez, porque me parece que tiene que ver otra vez con una sensibilidad de época, ¿no? Pasa también con los géneros propios que atraviesan, los géneros literarios que atraviesan tanto el cuento como la novela, los géneros populares, policial, terror, ciencia ficción, que ya no trabajan sobre nudos puros, sino que son textos en general híbridos. Y me parece que el borramiento de los límites es parte de lo que uno busca en la lectura y en la escritura, insisto, porque estamos en una época en donde tenemos que reformular muchas cosas respecto a la identidad, y me parece que la escritura es un gran lugar para buscar y para hacer preguntas y para sacudir un poco los formatos establecidos de cómo uno dice yo, por ejemplo. María Rosa. Y para mí el género en estado puro no existe, es una entelequia, es algo abstracto, una manera de clasificación, pero en la realidad lo que se encuentra son los cruces. Y además cada persona, cada creador o creadora individualmente le da una forma particular y modifica ese esquema en el que se instala genéricamente. Yo también soy ferviente practicante de la hibridez. Y me encanta la literatura de cruces, por eso también escribo en diferentes formatos, pero que están emparentados entre sí, porque, qué sé yo, muchos textos míos narrativos tienen injertados o tienen como motor o como motivo a veces poemas en prosa, que es algo que también he hecho muchísimo, la poesía en prosa o microficción lírica, o tienen ensayo, ¿no? Narrativa que se cruza con el ensayo. Me parece que es una tendencia muy contemporánea, como dice Ricardo, ¿no? Que difícilmente podemos encontrar hoy escritores que se atengan a fórmulas y preceptivas genéricas. David, ¿alguien más? Oh, ahí está Amalia Quiroga, que no sé si levantó la mano para preguntar, Amalia. Amalia Quiroga, ¿me escuchás? Tenés el micrófono abierto, Amalia, ¿eh? ¿Ahora? Se te escucha bajito. ¿Ahí? ¿Un poco más? ¿Hola? ¿Ahora? Sí, yo le escucho bajito, pero le escucho. No sé si Bueno. Ricardo o Sí, sí. María Rosa le escuchan. Yo escucho, pero también bajito. Sí. Bueno, También. trato de subir la voz. Yo quería preguntarle a ambos el tema de la prosa poética, si es posible en la novela. La novela que yo estoy leyendo actualmente, que es Madrugada Negra,
está escrita en prosa poética. Si es posible o es más difícil, es menos conocida. Y a Ricardo puntualmente me interesaba preguntarte el tema de las dos novelas. Yo estoy leyendo además de esta, tus dos novelas, La habitación del presidente y La historia de Roque Rey. ¿Cómo construiste esa mirada de niño y en qué te inspiraste? Y bueno, y felicitaciones por estar dentro de los nominados y seleccionados en la novela, en el premio novela, nunca me acuerdo el nombre exacto, en Francia, que estás nominado para un premio junto con otras 5 novelas. Gracias. Gracias, Amalia. No sé si Ricardo quiere contestar. Y lo de la prosa poética. Sí, empiezo. Respecto a la prosa poética, yo creo que toda prosa carga una poética, a veces más visible que otras, pero poética siempre lleva una poética. A veces una poética más cercana al minimalismo o que busca cierta invisibilización de recursos tal vez lo que vos estás refiriendo más a poéticos es que te referís a una prosa tal vez más barroca, por ejemplo, o que se permite más desvaríos, digamos, más... a mí particularmente es una prosa que siempre me convoca, pero no sé si habría diferenciarlo. Es esto mismo del que hablamos recién de la forma y el contenido. Me parece que eso va tan unido que yo no puedo pensar en la prosa poética y no estar pensando qué me está contando esa prosa poética. ¿Qué está tratando de armar? ¿Qué mundo? ¿Qué cosa está tratando de armar? Para mí eso es como indivisible, repito. Entonces, yo no diría que hay una manera más fácil de escribir que otra. A veces los libros que parecen más sencillos tienen un trabajo de depuración muy exigente, y a veces justamente la prosa poética lo que permite es el torbellino, el borbollón, digamos, que se va armando y van sucediendo cosas en el texto que uno no maneja con total claridad. No creo que pueda pensar de la prosa poética como algo abstracto que podemos utilizar o no utilizar. Respecto a la pregunta sobre los dos libros, La voz de un chico ahí en la habitación del presidente, en principio yo tenía el mundo, tenía esta idea de que en todas las casas hay una habitación para un presidente que podría aparecer algún día, que en general nunca aparece, y que cada familia deposita en esa habitación lo que cree que el presidente va a necesitar si un día se queda dormido en tu casa. Tenía esa idea, pero no la podía escribir hasta que apareció la voz del chico, la voz que escribe, digamos, y que va a contar a través de esos fragmentos la experiencia familiar, digamos. Fue una escritura intensa de poco tiempo, pero a partir justamente de que apareció la forma para encarar esa historia, que era la voz de este chico, que es un chico bastante particular. Y después, Historia de Roque Rey, bueno, ahí fue acompañar a un personaje. Mi deseo era acompañar a un personaje durante 40 años y bueno, tenía ciertos mojones a los que más o menos me guiaron hacia dónde ir, pero fue más que eso. Con Historia de Roque Rey más parecía una experiencia de ser una novela larga, más parecida a Big Rip, es esta cosa de la experiencia de escritura, ¿no? Yo durante 2 años conviví con Roque Rey y fue una convivencia problemática, pero maravillosa. María Rosa, bueno, tu yo idea creo sobre que hay novelas, hay prosistas que tienen un brillo y una intensidad particular, que son verdaderas usinas de creatividad metafórica. Por ejemplo, Virginia Woolf. Virginia Woolf me parece que logra novelas extraordinariamente atractivas, con un nivel de innovación verbal realmente impresionante.
pero no es algo separado de la narración en sí, está totalmente integrado, por eso son obras maestras. Si no, estaríamos realmente frente a un problema. Si de golpe tengo la narrativa, luego en el medio tenemos un poema metido y después otra vez la narración. No, es un flujo que de manera natural, bueno, sucede. Pienso en un libro bellísimo como Orlando, que te deja con la boca abierta todo el tiempo, es un extraordinario fuego de artificio, de una potencia enorme, ¿no? De capacidad de asombrar y de disfrutar. Ahora, no significa que si el libro no tiene eso, va a ser un libro de calidad inferior, tampoco. Puede ser un libro muy austero, muy despojado y tener una gran intensidad. No necesariamente todo ese chisporroteo es imprescindible para estar frente a una obra de arte. Y tampoco la poesía la identifico yo necesariamente con algo torrencial y, insisto, para nada aislado de lo narrativo, porque en ese caso estaríamos frente a un problema. Realmente, yo no lo aconsejaría si tuviera que, a ver, si alguien me viene a plantear en un taller, bueno, cómo procesar una narración, así como no aconsejaría para nada que la información esté suelta, no puede estar suelta en un libro. A mí me pasa como cuando trabajo, bueno, sobre ficción histórica, o yo misma la escribo, la información tiene que estar imbricada naturalmente en una narración, no puede estar aparte, ¿no? Lo mismo pasa con lo que llamamos la poesía impregna una narración en todo caso. Además creo que, bueno, así como Mallarmé decía que todo el mundo existe para desembocar en un libro, me parece que en definitiva, en términos profundos, toda obra literaria existe para desembocar en la poesía. Esa transfiguración del mundo que se opera en particular con especial especificidad gracias al poder de la palabra poética, al poder transformador, al poder desautomatizador de la palabra poética, bueno, se da en general en toda buena literatura, ¿no? De una manera o de otra se da. Gracias, Amalia. Gracias a ustedes. Con Paul, con Natalia O. Bueno. Y luego con Paula Micucci. Y ahí Osvaldo Sanguinetti creo que es, también levantó la mano, me parece que el señor quiere también después preguntar. Sí, sí. ¿Con quién íbamos ahora, David? Con Natalia. Natalia. Hola. No sé si se me escucha bien porque me anda muy bajo mi micrófono. Sí, Mi pregunta se refería en realidad a la cantidad de personajes. Si hay un número ideal, o si para ustedes es más cómodo en realidad, o por preferencia escribir con un número determinado de personajes al momento de sentarse a escribir una novela. Pero en parte creo que ya me lo contestaron desde que me están diciendo que no diagraman la novela de entrada, entonces como que yo un poco quedó respondida, me parece, mi pregunta. Bueno. ¿Alguien quiere agregar ahí? Ricardo o María Rosa, ¿algo? No, yo, hacer énfasis en lo que hablamos recién, esto de que los procedimientos no están antes del momento de la escritura. Uno puede decir, bueno, tengo tantos personajes porque esta historia inevitablemente me convoca, van a estar involucrados 2 o 3 personajes, pero, claro. Pero más allá de eso no me parece que haya un número que a priori nos permita a nosotros trabajar mejor o peor una novela, sobre todo. David, gracias Natalia. Nunca es en abstracto, creo que es eso lo que podemos enfatizar, ¿no? Nunca un libro se da en abstracto antes de ser escrito. El libro se va escribiendo, desde ya siempre insisto, yo tengo un esquema cuando empiezo a escribir, más o menos sé qué personajes van a intervenir en la idea inicial, pero eso no significa que no pueda cambiarse, se puede cambiar, eso sucede, a mí me ha sucedido muchas veces, que cambia, y además no existe un número
por fuera de una historia. No puedo decir, una novela idealmente tiene que tener 2 personajes porque si no es un lío. No, puede haber novelas con 20 personajes y ser una maravilla. Así que Claro. todo depende. Mi pregunta apuntaba, en realidad, yo desde la charla por ahí con otros lectores, me sigue sorprendiendo a mí cada vez que escucho de lectores decir que cuando las novelas tienen muchos personajes, como que se pierden y no les gusta, y prefieren cuando son pocos. Y bueno, yo considero que no debería haber un límite, pero a eso apuntaba mi pregunta en realidad. Gracias. Para mí está mucho en la habilidad de los narradores, el poder mantener los personajes que plantean, ¿no? Si uno piensa en el Quijote, ¿cuántos personajes hay en el Quijote? Es alucinante la cantidad, y es una novela abierta además, una verdadera novela río que va fluyendo, y la verdad es que no importa tanto si nos acordamos de todos, lo que importa es lo que disfrutamos cuando la leemos. También Guerra y Paz tiene un montón de personajes, algunos más importantes que otros. En fin, es relativo. Hay novelas que tienen 100 años de soledad, que tienen sus árboles genealógicos, por ejemplo, que además los personajes repiten los nombres. Qué sé yo, a mí me pasó, bueno, salvando las distancias, con una novela mía, Árbol de Familia, que también había nombres de familia que se repetían. Y no sé, no me planteé el tema de que si el lector se va a acordar o no se va a acordar de los personajes. Me pareció importante escribirla así, y bueno, si el lector se acuerda o no se acuerda, no lo sé. Pero era la forma en que la novela me salió planteada, y seguramente, no sé, seguramente Ricardo pensará más o menos parecido, ¿no? Sí. Las novelas tienen su exigencia propia, y es eso. Después, si los lectores se acuerdan o no, ya es algo que no podemos manejar. Sí, incluso pensar cuando pensábamos en los lectores, me imagino que o sea, esos lectores que se ponen ansiosos porque no se acuerdan, no tienen bien claro en qué momento de la historia están, Claro. También son lectores tal vez que están tratando de controlar todo, y en la lectura de una novela hay que soltar el control. Una de las cosas más hermosas que puede haber es justamente soltar el control y dejar que el texto te manipule de alguna manera, te lleve a lugares, justamente ese salto a lo desconocido, vuelvo a decir, como decía Bolaño. Lo que pasa es que estamos muy formateados por discursos mainstream, para entender, ¿no? Para tener una idea cabal de lo que estamos viendo o presenciando, y me parece que hay que desarmar un poco eso. Está el entendimiento, la idea de comprensión, me parece que está un poco sobreestimada y genera muchas confusiones. Nosotros podemos disfrutar cosas sin tener claro qué es lo que está pasando o qué nos están contando. Me parece que hay que soltar un poco ahí, porque y lo vivimos incluso con la información, ¿no? Pareciera que tenemos que estar todo el tiempo informados, que saber todo el tiempo dónde estamos parados. Y no, en realidad la mayoría del tiempo no sabemos dónde estamos parados, y como lectores es justamente educar ese músculo, ¿no? El músculo, poder estar desinformados y sentirnos cómodos en ese lugar. Gracias, Natalia. Vamos con las últimas. Paula. Así, no. Paula ya tiene el micrófono activado. Paula. Sí, ya me han activado. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, un poco mi pregunta era sobre los libros que están dedicados a cómo aprender a narrar. Novela, cuento, como el de Liliana Hecker, como el de Buber, si no me confundo, como el último de Andrueto, que están orientados o basados en su forma de escribir, en cómo narrar, o eso interpreto, quizás. Y era un poco la pregunta, es ¿qué piensan sobre esos libros y, cuáles recomiendan, ¿no? Si puedo contestar yo, diría que para mí esos libros son muy valiosos porque vienen del testimonio de escritores y escritoras. Entonces, siempre va a aportar la experiencia de estas personas que, bueno, han dejado o están dejando una obra importante y tienen una práctica para compartir y para transmitir.
eso no significa que sean recetas, son libros sobre experiencias. Y además, bueno, tampoco la de quien lee va a ser necesariamente igual. Pero son orientadores, me parece que tienen ese valor, que pueden clarificar conceptos, pueden despejar dudas, pueden bueno, servir de una suerte de marco, de guía, pero el camino propio es insustituible, cada una tendrá que hacer el suyo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice María Rosa. Yo particularmente me acuerdo de cuando leía las entrevistas que estaban en los fascículos de la edición de capítulo del Centro Editor de América Latina, que en una época acompañaban los libros y venían 4 o 5 entrevistas a escritores y críticos. Y me acuerdo que eran a todos las mismas preguntas y a mí me encantaba leer esas, porque claro, apuntaban directo a la experiencia de escritura. Yo la verdad es que la mayoría de los libros que nombraste no los leí, pero son de escritores que han hecho su experiencia y hay que tomarlo como eso, como una experiencia, que en algunos casos te va a servir a lo que vos estás queriendo transitar y otras veces no. Pero subrayo esto que dijo María Rosa recién, no hay receta, no hay fórmula que te sirva. Bárbaro. David, ¿alguien más? Queda una persona que vos mencionaste. Ahí está Agustín Cardoso. Vamos con Osvaldo y con Agustín Cardoso y ahí cerramos la instancia de preguntas. Osvaldo. Bueno, yo quería hacer una exposición un poco, porque yo estoy aquí como invitado, agradeciendo la oportunidad, pero como curiosidad, yo no soy escritor, entonces al principio pensé que esto estaba centrado pura y exclusivamente hacia cuento y novela. Y bueno, yo escribo poesías, pero de aquí que yo soy músico y cantante, entonces voy a coincidir bastante con María Rosa con respecto a la poesía, su exposición, porque para mí entiendo que cada canción es un libro. Entonces yo no tengo ningún libro escrito, pero tengo infinidad de canciones y conozco miles de libros a través de las canciones, que son breves, pero son historias, pero son vidas, pero son relatos. Entonces, y tiene un poder de síntesis. Si bien he escrito por ahí algunos cuentos y algunos microrelatos, pero siempre más o menos dentro de esa tónica. Entonces eso es lo que le quería exponer y agradecerle la oportunidad de poder manifestarme. Gracias, Osvaldo. Yo diría que Osvaldo tiene mucha razón y hay una obra muy buena que recomiendo siempre, que son los 200 años de poesía argentina que compiló Jorge Monteleone, donde están incluidos poemas del tango, grandes tangos, está incluido Atahualpa Yupanqui, justamente que son letras, son textos poéticos que sirvieron como letras de canciones. Así que, bueno, un gran crítico como lo es Monteleone le va a dar la razón totalmente a lo que dice Osvaldo, y yo también. Bueno, muchas gracias. Yo generalmente, estoy centrado en lo que es folclórico, así que, sí. Pero igual admiro lo que sean letras de tango y otros géneros musicales. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, Osvaldo. Agustín Cardoso, tu pregunta o comentario. Tenés el micrófono apagado, Agustín, ¿eh? Ahí está. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andan? Sí, ¿qué tal? Sí, quería hacer una consulta a ambos sobre cuál de sus libros le gustó más escribir, o sea, con cuál se sintieron muy bien escribiéndolo y después aparte cuál de sus libros
recomendarían? O sea, Ahí eso. está, ahí está la pregunta de Agustín. Ricardo o María Rosa. Quien quiera. Qué pregunta tan maneras, difícil de contestar. Sí. A ver, yo si tengo que decir cuál me gustó más, yo, aparte de que me gusta, sufro con los libros, no es que me guste solo, es una experiencia compleja. Realmente se pone mucho en la escritura de un libro. Un libro especial para mí por el proceso de escritura tan raro que tuvo, es la novela La Pasión de los Nómades, que la voy a mencionar porque se cumplen este año, bueno, se cumplieron ya, en realidad, el año pasado, pero bueno, se cumplieron los 150 años de una excursión de los indios ranqueles. Y esa novela me llevó a reconstruir en la geografía, a hacer todo el viaje que hizo Mansilla a los ranqueles. Porque en realidad la visión central del libro es la de un fantasma, es la del fantasma de Mansilla. Y para poder ver el camino tal como estaba a fines del siglo XX, tenía que hacer el viaje yo. Y fue un viaje hecho en familia con mi compañero, mi marido, y 2 hijos que teníamos entonces, después se agregó uno más, que eran chicos, y que lo vivieron realmente como una cosa absolutamente aventurera, y así lo fue. Así lo fue. Fue una experiencia muy particular, muy diferente de cualquier libro que haya escrito solamente atrás del escritorio, ¿no? No sé si lo recomendaría, pero tiene ese valor especial para mí. En realidad, qué sé yo, todos los libros me gustó hacerlos. Después los lectores elegirán, pueden ver de qué trata cada uno, qué propuesta tienen y qué sé yo, tomar alguno. Ahora, ese en particular significó muchas cosas. Y además que sirve para que los lectores vayan al texto de Mansilla, que es uno de los fundamentales y fundadores de la literatura nacional. Ricardo. Qué lindo viaje ese. Sí. Voy a buscar una excusa para ver, a ver si me dan bola acá en casa para salir también. Agustín, a mí me cuesta también elegir, es medio difícil. Acá a mano lo que tengo más cerca, que fue la experiencia de escritura de Big Rip, estos 4 años fue el tiempo que más me llevó una novela, por su extensión y su complejidad, y también porque fue la experiencia más intensa de escritura que tuve. O sea, estoy seguro que no escribo ni leo ni entiendo lo que poco que puedo entender de la literatura de la misma manera después de haber transitado esa escritura. Recomendarla, yo no sé si recomendarla, lo que sí puedo decir es que dejé todo en la cancha, puse toda la carne en el asador, digamos. Todo lo que había está ahí. No me guardé nada, fue como un salto sin red. Así que si eso sirve como para estimular una lectura, genial. Si no, bueno, es lo que es. Gracias, Agustín. Bueno, y saludo a Agustín y saludo a todos y a todas. Les agradezco por haberse sumado a esta charla, a esta propuesta de la Fundación La Balandra. Y principalmente agradecerle a Ricardo y a María Rosa el tiempo que nos han dedicado para charlar un poco de literatura. Y en este caso, los 2 tópicos, ¿no? O el tópico que reúne 2 géneros como la novela y el cuento. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Ricardo. Gracias, María Rosa. Si algo quieren comentar y agregar, el micrófono abierto, por supuesto, ¿no? Muchas gracias por todo. Lo he disfrutado mucho. Gracias, Osvaldo. Bueno, gracias, María Rosa. Gracias a ustedes. Ricardo. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio a los solitarios que somos los escritores, que realmente es una tarea muy solitaria. Es una linda excusa para encontrarnos también, aunque sea virtualmente, ¿no? Es muy hermoso poder reemplazar ese encuentro directo que antes era presencial, físico en varias dimensiones, bueno, a través de la pantalla, pero es un encuentro y es una maravilla poder hacerlo. Así que gracias por abrirlo. Le pido disculpas. Sí, Ricardo, decí vos. No, quería agradecerles también por este espacio que la verdad que
funciona muy bien, lo tienen muy aceitado, me parece que es un muy buen, casi como que estuviéramos en la misma sala. Así que muchas gracias por la invitación. Esa era la Y a idea. todos por participar. Y le pido disculpas a la gente que está levantando con ganas de preguntar. Tenemos un tiempo, tratamos de abrir el espacio, pero también de ser justo con el tiempo de todos. Y los invito para el próximo mes, que vamos a estar hablando con Agustina Basterrica y con Martín Castagnet. Vamos a estar hablando con ellos dos en el nuevo encuentro de este ciclo de charlas debate. Así que agradezco también a David y a todos, y bueno, nos estamos viendo y gracias por haber estado. Gracias, Buen fin de Gastón. semana. Gracias a todos. María. Gracias. 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 Chao, hasta luego.